Madre mía, gente. Agárrense porque lo que les voy a contar sobre Can Yaman y su madre, Guldem, y ese supuesto fin de romance con Demet Özdemir, es un salseo de los gordos y parece que hay mucha tela que cortar que no se ha contado. Ojo. No vamos a hablar de cosas que salieron ayer en la prensa barata, no. Vamos a meternos en el lío de verdad, lo que se rumorea entre bambalinas, lo que los más enterados nos están soplando. Porque a ver, la historia oficial es una cosa, ¿verdad? Que terminaron, que cada uno por su lado, que muy tristes y tal. Pero yo, para ser honesta, nunca me tragué esa historia al 100%. Y ahora creo que tengo las claves para entender por qué. Pensemos un poco. Can y Demet, eran la pareja del momento, ¿no? El bombazo turco que conquistó el mundo. Y claro, cuando una relación es tan mediática siempre hay cuchicheos. Pero lo de ellos era una cosa seria, se les veía de verdad. Y de repente zas. Adiós, muy buenas. ¿Y quién entra en juego? Pues la señora Guldem. La madre de Can, que según dicen es una figura súper importante en su vida. Pero súper importante. No es la típica madre que te dice, hijo, ya eres mayorcito. No, no. Aquí parece que Guldem tiene un papelito que le pega de productora ejecutiva de la vida de su hijo. Y aquí es donde empieza lo bueno. Muchos medios dijeron que fue una ruptura por diferencias irreconciliables, que se cansaron, que querían cosas distintas. Bla, bla, bla. Pero, ¿y si la que no quería cosas distintas era Guldem? ¿Y si a ella Demet no le terminaba de cuajar? Piensen en esto, Can es un chico muy apegado a su madre. Se nota en cada entrevista, en cada gesto. Y si Guldem tiene una visión muy clara de cómo debe ser la vida de su hijo, de quien debe rodearle, pues es normal que ponga su ojo crítico. Lo que yo creo que está pasando aquí, y se está filtrando poco a poco, es que Guldem tuvo mucho que ver en la ruptura. No creo que fuera una decisión solo de Can. Imagínense la presión. Por un lado, el amor por Demet. Por otro, el amor a su madre. Y si Guldem empezó a poner pegas, a susurrarle al oído que Demet no era la adecuada para su futuro, para su imagen, para quién sabe. Pues es muy probable que Can, siendo como es, cediera. Recuerden que la carrera de Can Yaman es una máquina de hacer dinero. Él es un ídolo, un sex symbol para muchos. Y a veces en estas grandes carreras, las parejas pueden ser vistas como un riesgo. ¿Qué pasa si la novia no gusta a los fans? ¿Qué pasa si la novia tiene sus propios proyectos y compite en atención? Son muchas cosas las que se mueven detrás de cámaras. Y estoy convencida de que Guldem Yaman no es una madre cualquiera. Es una mujer que sabe lo que quiere para su hijo y que tiene la influencia para conseguirlo. Muchos dirán que es especulación, claro que sí. Pero cuando ves las piezas del puzzle juntas, cuando consideras la cercanía de Can con su madre y la forma tan abrupta en que terminó la relación con Demet, todo empieza a tener sentido. No fue un capricho, no fue una pelea tonta. Fue muy probablemente una jugada maestra orquestada desde la sombra por la señora Guldem. A lo mejor a ella no le gustaba la familia de Demet, o su círculo de amigos, o simplemente sentía que Demet no estaba a la altura del imperio Yaman. ¿Quién sabe la profundidad de estos salseos familiares? Pero de que hubo una mano metida, y una mano muy poderosa, estoy casi segura. Y Can, atrapado entre el amor y el deber, pues tomó la decisión que le pareció más correcta, en ese momento, bajo esa influencia. Y claro, luego todo se maquilla. Que si las redes, que si las entrevistas diciendo lo bien que se llevan como amigos. Claro que se llevan bien. O al menos intentan que parezca así. Pero el romance, el de verdad, el que te quita el sueño, ese se esfumó, y me da que no fue solo por ellos dos. Así que la próxima vez que vean a Can Yaman sonriendo en una foto, o hablando de su madre, piensen un poquito en esto. Piensen en la mujer que está detrás, en la que posiblemente ha guiado muchas de sus decisiones importantes, incluida esta ruptura tan sonada. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la madre de Can tuvo un papel decisivo en el fin de su romance con Demet?